Buenos días, 8 de la mañana, llega el turno del Banco Central Europeo, llega el turno de Christine Lagarde, una vez que la fotografía se va complicando la inflación. No solo no se ha marchado, no solo no estamos en la última milla, es mentira, que no le tomen el pelo, no estamos en la última milla, no estamos en la última milla, grábenselo a fuego, no estamos en la última milla, no estamos en la última milla, se lo repito. No estamos en la última milla, la inflación está volviendo a reacelerar porque hay un protagonista evidente. El que había estado como clave fundamental para la reducción de la inflación, el que estaba dando un componente deflacionario a la economía, no estos figuras, sino el petróleo. El petróleo era la clave fundamental de una ilusión óptica alrededor de una inflación. Si alguien tiene duda de que estamos en 1970, en la década de los 70, ayer ya terminó de perder cualquier duda alrededor de que el fenómeno inflacionario no se está marchando, no se está marchando. Es mentira que la inflación esté yéndose, está reduciéndose, pero en el pasado, en los últimos meses, gracias a lo que está sucediendo con el petróleo. Pero una vez que Arabia Saudí ha dicho esta noche, el petróleo está ya en $100, ¿eh? No, está en 92. Que no, mira, 91,8, 92, no, está en 100. ¿Por qué? Por este gráfico, que sin duda es la clave fundamental esta mañana. La OPEP acaba de decir que los mercados mundiales se enfrentan a un enorme déficit del suministro de petróleo para el próximo trimestre. Gráfico de Bloomberg, datos de la OPEP, que vienen a ponerle ahora mismo a Powell y a Lagarde, que tiene que hablar hoy a las 2:30, una presión descomunal. ¿Por qué? Porque este squeeze alrededor del mercado de petróleo lleva al petróleo, o va a llevar al petróleo, según la OPEP, no solo a los 100 donde ya está, sino a los peores presagios del inicio de la guerra de Ucrania. Ya hay casas de análisis que apuntan, cuidado con el 120 y 30 y lo que puede significar inflacionariamente. ¿Saben lo que puede significar inflacionariamente? Que ese gap entre la subyacente y la inflación normal, gracias a la energía, más abajo la inflación general, se cierre en contra del bolsillo del contribuyente. ¿Qué es esto? Se espera un déficit de 3 millones de barriles de petróleo y usted dirá, bueno, al año, al mes, a la semana, no acierta ni una. Al día, 3 millones de barriles de petróleo al día que ahora mismo no existen y tendrían que estar en el mercado. ¿Se acuerdan? Arabia Saudí, Rusia, vamos a extender los recortes del petróleo. Si la OPEP está en lo cierto, se va a producir la mayor reducción de inventarios desde 2007. Ojo a la fotografía porque a Biden se le está poniendo una cara de problema de cara a la carrera presidencial del 2024. La inflación ya le reacelera, lo vamos a ver enseguida, lo vimos ayer, del 0,2 al 0,6. Pero no solo eso, la interanual que se esperaba en el entorno del 3,6, menuda última milla, al 3,7. Los recortes voluntarios de petróleo por parte de miembros de la OPEP significan de estos tres, 1,3 adicionales cada día. Ojo a lo que está sucediendo porque la batalla contra la inflación está viviendo el momento del resurgir, la contraofensiva llevada al petróleo. El petróleo diciendo que pensabais que había perdido. Vamos con la contraofensiva golpeando directamente en el riñón de la inflación. Miren por qué la inflación, el dato de inflación conocido ayer en Estados Unidos y sobre el que hoy vamos a ver prácticamente seguro un aumento de la previsión en Europa sobre el dato de inflación esperada, nos tiene que marcar que esto no solo no ha acabado, sino que la inflación es el gran protagonista y nos faltan todavía varios elementos, porque piensen en el mes del año que estamos, septiembre. Inflación que ha estado más o menos conteniéndose, desacelerándose, pero en positivo alto durante gran parte del año. Llegan los meses en los que la pensión y su revalorización
tienen como factor fundamental el dato de inflación que demos mensual, sobre todo en el mes de noviembre, por ejemplo en Europa. Si la inflación está reacelerando y marca un camino hacia el entorno del 4,5%, podemos volver a tener una tercera ronda inflacionaria. De ahí que veamos que la clave fundamental está en que sí, la inflación de bienes, ese es el dato de ayer que conocimos en Estados Unidos, en naranja ya está en negativo, pero bueno, está en negativo un menos 0,02. De tal manera que poco o nada hace en este entorno. Y miren la energía en este entorno. Fíjense quién ha vuelto. Miren en los últimos meses, energía en verde, restando un 0,2 mensual a la inflación, un 0,2, más de un 0,2, más de un 0,2, un poquito de repunte en el inicio del año. Fíjense, desde verano del 2022, cuando esto era una salvajada, el movimiento de inflación que tiraba hacia abajo precisamente la energía, 0,4, 0,37. Fíjense el movimiento que teníamos el año pasado. Fíjense el movimiento este año de ir quitando inflación, salvo alguna excepción. Pero fíjense el repunte ya. El repunte significa que precios del petróleo en el entorno de $90 son un problemón. Y son un problemón sobre todo para quien habla hoy. Christine Lagarde, Banco Central Europeo, que tiene una moneda que se puede empezar a debilitar más si la Reserva Federal tiene una perspectiva de tipos más altos más tiempo y que tiene que comprar el petróleo en dólares. Y a partir de ahí volvemos a la historia de la abuela. Aquí, cuando de repente en el inicio de la guerra de Ucrania decíamos, y encima un euro débil. El peor de los escenarios. De tal manera que inflación, Estados Unidos, ayer nos da la visión clara, fíjense en el siguiente gráfico, la visión real de lo que está sucediendo, y lo que está sucediendo es que la inflación reacelera en el peor momento para el bolsillo del contribuyente, en la vuelta de septiembre, para encarar el final del año, para encarar la parte final del año en un entorno de crecimiento todavía mayor inflacionario. Última milla, se lo repito, es una broma de mal gusto. No estamos en la última milla. Todos aquellos que están diciéndonos, bueno, el último esfuerzo para la... Pero ¿qué última milla? La última milla es cuando va el ciclista y está viendo la línea de meta. Pero tú estás subiendo el Angliru. Tú estás subiendo el Tourmalet. ¿Pero qué última milla? ¿Esto es la última milla? Fíjense, el componente claro hacia abajo del factor energético, cuando lo vemos en términos interanuales, no intermensuales. ¿Quién ha lanzado la inflación hacia abajo en los últimos meses? La energía. ¿Y qué está haciendo la energía? Ponerse aquí. Ya no resta. Va a empezar a sumar de manera inmediata. Por lo que el problema inflacionario va a empezar a convertirse otra vez en elemento fundamental, como le pasó a Paul Volcker. Y eso que la FED, ni el Banco Central Europeo, ni el resto de bancos centrales han decidido bajar tipos de interés. Simplemente han semipausado, que ni tan siquiera han pausado. Simplemente han hecho una pequeñísima pausa en el camino, ni tan siquiera el BCE, lo que lleva a que hoy el BCE puede decidir finalmente si las previsiones de inflación a medio y largo plazo son más altas de lo que se esperaba, que todo parece indicar que va a decir exactamente eso, que los tipos de interés tienen que seguir subiendo en los próximos meses. Y ahora váyanse ustedes a la parte micro, el bolsillo del ciudadano. Ya han subido las hipotecas, bastante. Imagínense que no solo no han dejado de subir, sino que más o menos la misma subida que ya han tenido se va a volver a tener en el próximo año. ¿Lo aguanta su bolsillo? ¿Qué va a pasar con la demanda interna en Europa? Ese es el problemón de la estanflación, que en el fondo es el entorno en el que nos estamos moviendo en Europa, no en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un movimiento inflacionario que viene repercutido también por esto, por servicios, porque la demanda interna va fuerte en Estados Unidos, no ha dejado de crecer, no ha dejado de marcar un camino de fortaleza para el conjunto de la economía, y eso se refleja en la inflación. No es igual que Europa. Europa vive anclada en la estanflación, pero claro, este entorno tiene un gran dañado, y que no es Powell, que en el fondo sigue haciendo su trabajo y sigue intentando reducir la inflación. Se llama Biden. Biden tiene un problemón, no solo por el impeachment, es lo de menos ahora mismo en lo económico, tiene un problemón descomunal alrededor de cómo presentarse
a la carrera electoral con un país con la inflación desbocada en los 2 últimos años. Ya no es una cosa de fue puntual, no fue puntual, la inflación la tenemos metida en los huesos, con una economía que simplemente ha recuperado los puestos de trabajo perdidos, pero de verdad no ha creado puestos netos respecto a lo que estaba antes del coronavirus, y su mandato en los Bidenomics estos que se ha inventado para autocomplacerse a sí mismo, se pueden resumir en el fracaso más absoluto de quizá en lo económico el peor presidente. De tal manera que tiene un problemón económico, porque no puede presentarse ante Trump, si finalmente es Trump, o ante Ron DeSantis, o ante Mike Pence, en lo económico como el adalid que él quiere ser, porque se van a reír, por no decir otra cosa, se van a romper la caja en su cara, de reírse de él. Los Bidenomics son un timo. Los Bidenomics son un timo, porque lo único que está provocando para el ciudadano estadounidense es una alta inflación, con un crecimiento razonable y sin una creación neta de empleo. Fíjense en el siguiente gráfico, porque mirando puntada a puntada el dato de inflación, vemos que la energía ahora ya sí está repuntando. Vemos que la energía ahora sí, gasolina, solo en el mes de agosto, 10,6%. 10,6%. Es que no es una broma. 10,6%. Y en el interanual, 12 meses, menos 3,3%. Cuando esto empiece a componer este componente, el dato de inflación vinculado a la gasolina va a estar en las nubes. 10,6%. Pero es que el dato del 10,5% que ven ahí es el conjunto de la energía, de la commodity, 10,5%, cuando en interanual nos está reflejando un menos 4%. Esto es interanual, menos 4,2%. Esto es mensual, más 10,5%. La inflación no solo no se ha ido, sino que es el gran problema, porque ahora ya va a atacar lo que no había conseguido del todo atacar en estos últimos trimestres, que son los beneficios empresariales. El bolsillo del ciudadano ya no se estira más para que el beneficio empresarial pueda mantenerse. Y si el beneficio empresarial empieza a caer, empiezan los despidos. Y si empiezan los despidos, empieza a caer el poder adquisitivo. Y si empieza a caer el poder adquisitivo, la inflación caerá, pero a golpes de manotazo en la cara, económicamente hablando. Miren Shelter, toda la fotografía relacionada también con lo inmobiliario, los alquileres, más 7,3% en el conjunto del año, solo un 0,3% ya en el dato intermensual. 0,3% en el dato intermensual, 7,3% en el dato interanual. De tal manera que todo es ahora mismo energía, energía y energía, en un momento en el que, como le enseñaba en el gráfico del inicio, hay un squeeze importante en la economía de 3 millones de barriles de petróleo que no están, que se están pidiendo por parte de los consumidores y que no hay manera de dárselos. Y si no hay manera de dárselos, suben los precios. Y cuidado, que no hay reservas tampoco, que Estados Unidos está prácticamente en mínimos históricos. Miren el siguiente gráfico, una de las mayores fuentes de inflación la ha provocado Biden. La ha provocado Biden y ahora la quiere seguir provocando Europa, en un enfrentamiento con China que es profundamente inflacionario. Que no le tomen el pelo. El siguiente error inflacionario, no solo energético, porque ese problema energético viene sobre todo de las sanciones. El siguiente problema inflacionario que ya se ve en el conjunto de la economía, una de las mayores fuentes de inflación es la guerra comercial más silenciosa de la historia. Es la guerra comercial que en este gráfico del Fondo Monetario Internacional nos está reflejando que las restricciones comerciales totales en todo el mundo están a punto de superar las 3.000 por primera vez en toda la historia. Y esto no es un dato de toda la historia como lo de los registros de la temperatura, la lluvia y no sé cuánto. 1990, hombre, has cogido 40 años, tío, coge un poco más. No, estamos hablando que el Fondo Monetario Internacional nos estaba calculando esto desde el final de la Guerra Mundial, para empezar a ver de qué manera las restricciones comerciales totales, superando ya los 3.000, bienes, servicios, inversiones, está significando que ha aumentado un 300% desde 2019. Oiga, como resultado,
la inflación del lado de la oferta está fuera de control ya durante años y por años. La inflación del lado de la oferta se nos está marchando. ¿Por qué? Porque esto al final es profundamente inflacionario. Lo que está haciendo Biden con China es estar atacándose a sí mismo inflacionariamente. Luchar contra la inflación para Powell en este entorno, y no nos podrán catalogar de demasiado defensores de los bancos centrales, pero luchar contra la inflación en este entorno para Powell es extremadamente difícil. Es que el trabajo de la Reserva Federal está lejos de haber terminado porque tiene al principal, un bombero que tenga al principal pirómano en su equipo de bomberos. Es que Powell tiene al pirómano principal en su propio equipo, Biden. Primero, insuflando dinero como si no hubiera un mañana en el conjunto de la economía en los tiempos del coronavirus. Y ahora con unas restricciones comerciales, con unas sanciones comerciales, con el mayor momento de impacto comercial que se ha vivido en la historia. Superando, como dice el Fondo Monetario Internacional, que tampoco es susceptible de ser muy pro-chino, que la situación ahora mismo viene en un punto impactada inflacionariamente por el propio Biden. Y ahora además, por si faltaba poco, Ursula von der Leyen se quiere hacer un Biden también. Y entonces ya la está liando con los chinos, que ya les está diciendo, vuestros coches aquí no. Caídas hoy de más del 3% para los fabricantes chinos. Por las palabras de von der Leyen, ya van a ver la respuesta de China, sobre todo porque es un suicidio económico descomunal por parte de Europa. Le vas a meter restricciones comerciales al único socio que te puede garantizar la transición energética que quieres llevar. Tu economía verde se basa solo en ser amigo de China, pero como amigo de China te meto una patada en el tobillo hasta que te lo rompo. ¿Por qué? Bueno, porque los amigos somos así, pensará Ursula von der Leyen. Oiga, es que no tenía peor momento que ayer para ahondar en esta fotografía. En la de el mayor enfrentamiento comercial provocado por quienes más tienen que perder inflacionariamente, que son Estados Unidos, que lleva ya 3 o 4 tazas del café, y Europa, que ahora von der Leyen, pues, o Biden le ha dicho, oye, es que esto de poner sanciones no te mola, ¿o qué? ¿Qué has dejado de hacer? Los comerciales, restricciones comerciales. O ella misma ha dicho, está de moda, y no voy a estar yo fuera de la moda, quiero estar en el trending. Y llegó ayer y la lió en el Estado de la Unión, en un entorno donde ya se está percibiendo que es profundamente inflacionario. Pues venga, tú sigue por el mismo camino, a ver si nos la lía más todavía. La pena es que queda un año todavía para que se vaya. Pero es que, ¿dónde ponen las neuronas? Oiga, pero si estás viendo que esto es profundamente inflacionario, ¿por qué sigues? Si ya tenemos bastante con la energía, si ya la habéis liado bastante. ¿Pero qué va a sacar Europa de unas restricciones comerciales con China? Si China se ríe de Europa. Si cuando Europa va a meterle las restricciones comerciales a China, China está mirándole como pobrecito, déjale, que no sabe lo que hace. Eso es lo que piensa China. China mira a Europa ahora mismo con pena, no con desprecio, no con miedo, no con pena. De decir, pero esta señora, ¿pero quién se cree? La jefa del mundo, la ama del mundo. Pero si no vales nada, Europa. En la relación comercial, si mañana China te dice paneles solares, fabrícatelos tú, Europa deja de existir en la transición energética. Eso sí, tendría un recurso más von der Leyen para gastar más dinero de unos fondos europeos que nadie sabe dónde están. Pero la realidad, la patada ayer a China le va a salir cara, inflacionariamente hablando. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también a esta hora una última hora clave alrededor de China y Taiwán. Taiwán acaba de anunciar hace apenas una hora que dice haber detectado 68 aviones chinos cerca de la isla. En este gráfico lo que nos muestra Taiwán y lo que manda de alerta sobre todo a Estados Unidos es que no había vivido un momento así en el que la isla pudiera tener la previsión
o el miedo a una toma de posición por parte de China. De tal manera que lo que está diciendo aquí Taiwán es mucho cuidado, porque dice haber detectado ya 68 aviones de guerra chinos cerca de la isla. Fíjense además, no solo la proximidad, sino la presencia de todos estos. De tal manera que la fotografía esta mañana en Taiwán es de absoluta tensión después de esa llamada de atención que ha hecho Taiwán. El otro punto fundamental de la mañana viene, como siempre, como de soslayo. Nos vino anoche a última hora, como el que no quería, un congresista estadounidense, se llama Tom Emmer, dijo que las CBDCs, las monedas digitales de los gobiernos, son una herramienta, y aquí ya se saca la careta, la pone encima de la mesa y se queda todo el mundo en Estados Unidos como diciendo, ¿pero qué está diciendo? Lo evidente, son una herramienta de vigilancia, dijo, que puede utilizarse como arma para oprimir al estilo de vida estadounidense. Dejémoslo del estilo de vida estadounidense, que tampoco es que se entienda demasiado, entendemos que habla de libertad, pero dice que es una herramienta perfecta de vigilancia que puede utilizarse como una arma de opresión, Tom Emmer anoche en suelo público, el congresista republicano estadounidense, escúchenle. Good morning. Hope you all had a successful and restful August. It's good to be back at the People's House, where House Republicans are ready to continue delivering on our promises to the American people. One important aspect of our common sense agenda is actually protecting Americans' financial privacy, particularly when it pertains to this lawless administrative state. That's why I reintroduced a bill yesterday called the Central Bank Digital Currency Anti-Surveillance State Act, which puts a check on unelected bureaucrats and ensures that the United States digital currency policy upholds our values of privacy, individual sovereignty, and free market competitiveness. Recent actions from the Biden administration have made it clear that they are not only itching to create a digital dollar, but they're willing to trade Americans' right to financial privacy for a surveillance-style CBDC. This bill ensures the future of crypto is in the hands of the American people, not the administrative state. By prohibiting the Federal Reserve from creating a tool with unfettered insight into Americans' financial data. If not open, permissionless, and private, like cash, a CBDC is nothing more than a CCP-style surveillance tool that can be weaponized to oppress the American way of life. We're not going to let that happen, not on House Republicans' watch. And I want to thank the Financial Services Committee for considering our bill this month, and we're going to continue working to ensure that the digital economy is designed by Americans and emulates American values. And I return it to the conference chair. Le falta la firma, Tom Emmer, así, puesta en la pantalla como los tenistas, Tom Emmer, poniendo como punto de partida lo que FedNow ya está haciendo, es decir, ese movimiento de transacción, por ejemplo, de nóminas instantánea a cambio de CBDCs, en el punto de mira, aunque las élites lo quieren dejar a un lado. Ayer este movimiento de Tom Emmer lo pone otra vez en el punto de mira fundamental, alrededor de qué suponen las CBDCs, qué van a hacer. Fíjense, dice, esto es profundamente comunista. Esto lo podría haber establecido de una manera muy clara el Partido Comunista como método de control / método de opresión. Pero, ¿qué puede salir mal? Si total está Biden al frente de las CBDCs en su establecimiento y von der Leyen en el euro digital, que también tiene en octubre una fecha fundamental para dar el siguiente paso en el que empieza a utilizarse ese euro digital en el conjunto europeo. Será clave en todo el curso en el que estamos volviendo, que ven que en estos primeros días ni media palabra, hasta que ayer Tom Emmer sacó la caja de Pandora y puso encima de la mesa que la fotografía ahora mismo de un dólar digital es profundamente de opresión a las libertades. Ojo a las monedas digitales. 8:24 de la mañana, claves del día, sin duda, Banco Central Europeo, Banco Central Europeo, Banco Central Europeo. ¿Qué va a hacer Lagarde en un entorno profundamente estanflacionario? Vamos a ver si en esas previsiones da ese componente estanflacionario o prefiere seguir evitándolo, como lo de la inflación es puntual, es pasajera, no se preocupen, si se va a ir sola, soplen y se irá. Le faltó decir. Pues ahora está el tema estanflacionario. Hoy hay que mirar con lupa la palabra estanflación en el discurso de Christine Lagarde.
si no sigue viendo esta inflación en este entorno, ¿qué ve? ¿Qué ve? Una inflación elevada, eso sí lo sigue viendo, y un crecimiento robusto. ¿Roqué? ¿Robusto? Vamos a ver qué dice la jornada de hoy. Pero la clave fundamental es Banco Central Europeo, que está en una situación muy complicada, pero no hay la percepción de que las palomas en la jornada de hoy puedan de verdad ahuyentar a esos halcones en una circunstancia como la de hoy. Inflación prevista que se espera que se eleve esa previsión y además que ahuyente opciones de reducción de tipo de interés. Va a decir, ¿qué reducción de tipo de interés queréis? Si está reacelerando la inflación, pero ¿cómo vamos a reducir los tipos de interés? Bolsillo del ciudadano, del hipotecado, del que tiene que comprar un vehículo, del que tiene que renovar un renting, que no es solo la hipoteca, es la empresa que tiene que estar pidiendo para su proyecto fantástico, maravilloso, en el que en el Excel cuadraban todos los números y ahora al comercial le han subido un 50% de ventas para poder cubrir el presupuesto. Porque no hay manera de cuadrarlo por los costes de financiación, que no es la hipoteca solo, que no es eso, que es todo, toda la fotografía encareciéndose por unos costes de financiación cada vez más elevados y una mora a la que ya se le está mirando con lupa para ver por dónde va profundizando. La inflación vuelve a dispararse, como hemos visto antes en Estados Unidos, por el precio de la gasolina, más 10%. Va la gasolina allí como en los alimentos aquí, al mismo ritmo, y amenaza un nuevo repunte de salarios, que sería el peor escenario. Una tercera ronda salarial que vuelva a empujar la inflación y que nos lleve a la tesitura evidente cuando se hizo la primera subida salarial por efecto de la inflación. Si usted sube salarios, antes o después volverá a tenerlos que subir, porque la inflación habrá vuelto a subir. La está empujando. Pero no hay político que se resista a decirle a un ciudadano, vamos a subir los salarios, porque es parte del trending. Oiga, como político, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Decirle la verdad al ciudadano o cumplir todos sus deseos? Cumpla sus deseos, que le va a ir mejor. Lo de decirle la verdad no suele ser bueno electoralmente, por lo que ahí tenemos a todos los europeos sobre todo diciéndole al oído, al ciudadano, qué es lo que quiere escuchar, no cuál es la verdad. De tal manera que cuidado con un nuevo repunte de salarios que nos puede llevar los tipos de interés hasta que al final ya digan, mira, deja ya de subir, deja que baje la inflación y ganemos poder adquisitivo con una inflación baja. No en el momento de mayor repunte inflacionario. La FED en alerta después del movimiento de ayer, es evidente, varios análisis nos decían en la jornada de ayer, la FED ahora ya no tiene más opción que valorar más de una subida de tipos si es necesario, tras el dato de inflación conocido en la jornada de ayer, porque la inflación, que no le tomen el pelo, no se ha marchado. No estamos en la última milla de reducción inflacionaria, estamos en medio del lío. Si Volcker viniera, diría, ¿pero qué están diciendo ustedes? Si esto no ha hecho más que empezar, queda muchísimo trabajo. Si en lo que estamos es 1973, si lo que estamos es entre la primera y la segunda crisis del petróleo, en un entorno parecido, esto no se está yendo. Estamos en el meollo del problema. Y cuando el mercado abra los ojos, se va a llevar un susto descomunal, precisamente por ver que estamos en medio del problema, con un SP500 que camina hacia el 4.500, aún con el dato de la jornada de ayer. China y Europa se preparan para el gran choque, ya se lo comentaba antes, por la investigación de ayudas ilegales a los coches eléctricos. Ha elegido Europa el peor momento inflacionario, de crecimiento económico, de situación geopolítica, para hacerse el chulito contra China, para hacerse la chulita contra China, para von der Leyen sacar la cara en un escenario en el que tiene todas de perder. Entonces, hay dumping en los coches eléctricos chinos y no se te ocurre otro momento. Fíjense cómo ha sido la fotografía. Salón del Automóvil de Múnich. BMW, Mercedes, todos pobrecitos. BMW, Mercedes. Oiga, que nos van a arrasar los coches chinos. Solo había un mensaje en Múnich, en el Salón del Automóvil, de hace apenas una semana. Nos van a arrasar. No va a haber manera de vender un coche de clase o de precio medio bajo. Van a ser todos chinos.
¿Y qué habéis hecho vosotros para intentar que eso no sea así? ¿Y qué habéis hecho? Ir a por el escalón alto, ¿no? Producto de calidad. ¿Has posicionado ahí tu producto? ¿O qué pasa? ¿Que ahora BMW vende los coches de 18.000 euros? ¿O qué? ¿Ese es el objetivo de BMW? Mercedes, ¿ese es el objetivo de Mercedes? Volkswagen, ¿ese es el objetivo de Volkswagen? ¿La pelea por este coche de aquí abajo o el de este? Pues siempre había sido este. Ah, ahora peleamos por el de abajo. Hombre, es un poco de broma. ¿Qué hace von der Leyen cuando recibe ese mensaje y tiene que desviar la atención, pero meterse en otro jaleo geopolítico? Recoger lo que le dicen, von der Leyen es alemana, lo que le dicen sus fabricantes alemanes y llevárselo al debate del Estado de la Unión, a decir, aquí hay ayudas ilegales por parte de China en los coches eléctricos, sobre todo BYD, la marca china, por lo que abramos guerra comercial, abramos restricciones comerciales, empeoremos la fotografía anterior en el que ya hay más de 3.000 restricciones comerciales en el mundo, récord histórico. Continuemos con la política del enfrentamiento por el enfrentamiento, en un entorno en el que, como les decía antes, aquí solo hay un continente, aquí solo hay un entorno que tiene algo que perder, que es Europa. Pero si China le da todo, en el sentido de producción, de transición energética, usted vaya a una empresa ahora mismo energética y dígale a romper las relaciones con China. Bueno, salen corriendo allí. ¿A dónde? A donde no es Europa. Pero si nos traen los paneles solares, que por cierto, ya que está con el dumping, ¿por qué los paneles solares chinos han disminuido su precio un 25%, poniendo en peligro a los fabricantes europeos sin tener ninguna reacción por parte de Europa? Igual es por el proceso de mejora, innovación e inversión hecho en China en paneles solares que les ha permitido, gracias a tener una posición fuerte en el mercado, una buena parte de la tarta del mercado, rebajar ahora precios por sinergias. No, es todo dumping, ¿vale? Pero estás fuera del mercado. Pero si el problema no es solo lo tuyo interno, es que no vas a ser competitivo en ningún sitio, porque lo que no ve von der Leyen es que los coches de Mercedes y de BMW no solo se venden en Europa, por lo que antes o después Volkswagen, Mercedes, BMW, Audi van a tener que competir con los chinos. ¿Y dónde van a competir? ¿Y con qué precios? ¿Y con qué ayuda energética? Si ahora esa manguera que permitía producir barato la tienen los chinos, no los europeos, no los alemanes. Los alemanes ahora tienen el barco viniendo de Estados Unidos para darle petróleo, para darle gas, pero hemos perdido a los rusos. Los rusos están con China y esa es la energía barata. Entonces, hay una parte de carcajada china que cuando le dicen ayudas ilegales a los coches eléctricos para producir baratos, hay una parte de China que en las últimas horas ha ido lanzando el mensaje de, pero no os dais cuenta que es un problema profundamente energético, donde ahora nosotros, China, somos los que somos competitivos y vosotros que habíais conseguido competir contra nosotros gracias a la energía rusa extremadamente barata, pero a largo plazo ya no la tenéis. Tenéis la del primo de Zumosol, que es un 40% más caro. De tal manera que China, lo que ayer veía en las palabras de von der Leyen, aparte de una lideresa, no sé cómo se llama ya esto, de la gran líder europea, lo que estaba viendo China era la extrema debilidad europea de percibir que lo que hay es dumping, donde China ve hay un efecto de tu cambio, de tu decisión energética de abastecerte de Estados Unidos a un 40% más caro frente a la energía rusa, que ahora es mía, China. China dice, ahora es mía. Por lo que, ¿qué dumping? El dumping que te has hecho a ti mismo, dándonos la energía barata para que ya no seas capaz de competir con nosotros. Es la locura colectiva europea, es la locura colectiva europea, en el que ve ya fantasmas donde los hay y donde no los hay, pero sobre todo no se hace una profunda reflexión, sino que es mejor ahondar en restricciones comerciales. Como ya no nos quedan restricciones comerciales a los rusos, pues vamos a meterle restricciones comerciales a los chinos. Porque ya, es que a los rusos no nos quedan 29º, 12º, ¿no? Vamos por el 11º.
11.º paquete, el 12.º ya, pero ¿qué le vas a restringir? Respirar, pues no queda mucho más. Vamos a ponerle ahí una capa por encima y que no salgan. Pues ya lo has hecho. ¿Qué le vas a hacer? Pues vamos a por los chinos. Hacen dumping, pero von der Leyen, de verdad, haz un profundo examen de lo que ha sucedido en el último año y de la política europea alrededor de cómo ser competitivos. Porque la realidad es que el mandato de von der Leyen solo va a tener un claim para venderse: la pérdida de la competitividad europea, por aceptar todas las restricciones comerciales que Estados Unidos, como buen jefe que es, le ha dicho a su súbdito, geopolíticamente hablando. Restringe todo como yo, ahora me toca China, pues vamos a por China. Y ahí estamos con los coches eléctricos, que ahora son el nuevo chivo expiatorio. Ya verán cómo esto no ha dejado de avanzar hacia China en el capítulo de las restricciones comerciales. Rusia asegura que hay perspectivas para cooperación militar. Si hoy la imagen es Banco Central Europeo, ayer fue Kim Jong-un con Putin, Corea del Norte con Rusia, en una cooperación militar y espacial con Corea del Norte, en el que la fotografía clara que se vio en la jornada de ayer, aparte de esa famosa frase de si aquello era una lucha sagrada, una lucha santa, depende de la traducción del coreano al inglés y del inglés al español, en esa lucha que decía Kim Jong-un, que era santa por parte de Rusia, y todo su apoyo está no solo la cooperación militar, sino la cooperación espacial con Corea del Norte. De ahí toda esa fotografía en el cosmódromo que veíamos ayer, más o menos a estas horas, entre Putin y Kim Jong-un. Esta mañana lo que conocemos es que Kim Jong-un ha dicho que Putin ha aceptado visitar Corea del Norte, devolverle la visita al líder coreano. Claves de la guerra de Ucrania en un entorno complicado, pero de pseudopausa en este entorno, en el que Rusia y Corea del Norte, como les decía, acuerdan nuevos encuentros en un futuro cercano. Estados Unidos amenaza con ¿qué? más sanciones. ¿Qué vamos a hacer? Más sanciones. Es decir, el término apropiado para la generación que tenemos ahora mismo encima es modo de vida, sanción. Modo de vida, sancionar. ¿Y usted qué quiere? Se levanta por la mañana, se prepara el café, coge una galletita Biden, la moja, se le rompe la galletita y se le cae dentro, coge ahí la cucharita, no puede con ella, lo consigue, y ya, como está cabreado, dice, sanciones a China. Espera, no, hoy a Rusia y a Corea del Norte. Y entonces dice, pues ya está. Coge la siguiente galletica, se le vuelve a caer y dice, ¿y a quién me queda ya para sancionar? Biden, que te estás cargando la economía estadounidense a base de sancionar, sancionar, sancionar. Y ya que vas por el camino, te estás cargando también la europea. Pero ojo a la fotografía, amenazando a Estados Unidos con más sanciones a Rusia y a Corea del Norte. A Rusia no sabemos qué más le pueden sancionar. Bueno, sí, esperen. Hay una sanción que sería la bomba, económicamente hablando, contra Rusia. El uranio. Oiga, que las centrales nucleares estadounidenses no tengan uranio ruso. Ay, no, perdón, que eso no lo quiere sancionar Biden. Cuando se le caen 3 galletas en lugar de una, le dice el asesor, no se caliente, presidente, no se ponga nervioso, no se caliente, no vaya a ser que sancione el uranio y nos quedemos sin energía nuclear. Fíjense el cinismo. Pero más amenazas, ya no sabemos con qué más sanciones, a Rusia, a Corea del Norte, si firman nuevos acuerdos militares. Lo que le está diciendo Estados Unidos a Rusia es, y a Corea del Norte, lo que yo hago con Ucrania, tú no lo puedes hacer. Que tiene un trasfondo importante. Como lo hagas, me va a tocar a mí poner más dinero y darle más armas, por lo que no lo hagas. Kim Jong-un asegura que Rusia y Putin lograrán esa gran victoria, una gran victoria, lo que fue contestado rápidamente también por Ucrania en la jornada de ayer, y sigue el lío con Europa. Europa está hecha una piña, ¿no? Un bloque unido, parece externamente en apoyo a Ucrania, pero cada vez que te pisan el pie, dices, oiga, que es que me va haciendo daño ya en el pie. El último, Eslovaquia, Polonia, Bulgaria, Hungría, Eslovaquia, diciendo que también prorrogará el veto a importaciones de grano de Ucrania si no lo hace la Unión Europea. De tal manera que lo que están diciendo Polonia, Hungría, Bulgaria, Eslovaquia, es levantar la bandera de la soberanía. Oiga,
es que usted me quiere quitar la soberanía para empobrecerme porque le ha dado por ahí que ese grano ucraniano tiene que pasar por mi territorio y encima si puede quedarse. De tal manera que tenemos la fotografía de Kim Jong de Eslovaquia, de Kim Jong-un, también prorrogando el veto a esas importaciones de grano de Ucrania, aunque la Unión Europea haga lo que haga, que es lo que no se había visto hasta esta crisis del grano en Ucrania, que es reivindicar la soberanía de los países por encima del colectivo europeo. Los ingresos de Rusia por el petróleo suben en agosto a su nivel más alto desde octubre del 22, ¿eh? Esto hoy no lo van a contar todos los medios de izquierda diciendo el golpe del veto, el veto, el veto, el veto, el veto, el veto. ¿Qué veto? Si aquí no se está vetando nada. Si se están saltando el veto como Manolete al toro. Se están saltando lo que quieren. Los ingresos de Rusia, no lo van a ver en muchos sitios, por el petróleo suben en agosto a su nivel más alto desde octubre. Por lo que el veto, como Bebeto. Otra vez para otro lado. No funciona. Ya, si quieren ya, la parte más jocosa del día es esta. Miren este gráfico. Bueno, esta declaración. Ayer acuerdo entre Venezuela y China. ¿Y qué van a acordar? Hombre, se les podía, fíjense la cara de alegría que tiene, además lo delgadico que está. La cara de felicidad de Maduro en la jornada de ayer, porque llega a un acuerdo con China que podría ser para eliminar el 53% de la pobreza que tiene el país, datos de Maduro, ¿eh? Los datos no oficiales son del 81%. Los 8 millones de exiliados que tiene Venezuela, tampoco. El 115% de inflación oficial, la no oficial está por el 400%, la no oficial está en el 400%. La oficial en el 115, es que la quiere situar al lado de los argentinos. En el 115% de inflación. No, eso no es el acuerdo con China. Los $5,30 de salario mínimo mensual que cobra una gran parte del pueblo venezolano, tampoco. No tiene para darles ni un trozo de carne para llevarse en la boca los ciudadanos, no el dictador. Pero acaba de anunciar que firma acuerdos con China para enviar venezolanos a la luna. Mira, Maduro, miren, pero si el que se tiene que ir a la luna es él. Pero si lo que quieren los venezolanos es que el que se vaya a la luna es él, allí a pasar unas vacaciones, ya volverá. Allí paseando ahí, entre las piedrecicas, como el de Ice Age, buscando la avellana, a ver si la encuentra. Tú sigue buscándola, no vuelvas, tú sigue, cuando vuelvas te vas a encontrar un país completamente distinto. Vamos, lo que es Venezuela, un país rico, pero empobrecido por gente, por no decir un término peor, como esta. Pero que ayer China y Venezuela firmaron un acuerdo para anunciar que va a llevar a venezolanos a la luna. ¿Pero qué venezolanos a la luna? Es como madrileños por Madrid, pero en formato Maduro. ¿Y qué hace un madrileño en Australia? ¿Y qué hace un venezolano en la luna? Pues comer lo mismo que en su país, que no hay nada. ¿Qué hay en el supermercado de la luna? Nada. ¿Qué hay en el supermercado de Venezuela? Pero mira que tenían temas para arreglar, ¿eh? Mira que tenían temas para arreglar. Pues no. Vamos a llevar venezolanos a la luna. Mira la cara de sonrisica que tiene el tío. Está ahí encantado. Está ahí encantado. Le ha tocado la lotería. Me han dejado un país que no sé gobernar, que los tengo a todos empobrecidos, 8 millones de exiliados, pero hoy les voy a contar a mi población que les voy a llevar a la luna. A la luna te tienen que llevar a ti. Y busca allí el supermercado en la luna, que vas a encontrar lo mismo que en Venezuela. Hombre, esto es una vergüenza descomunal. Que este sea el modelo en el que se miran gran parte de los políticos españoles. Cuando tienen 53% de datos oficiales, ¿eh? Que en los datos extraoficiales el porcentaje de pobreza supera el 80%. Es el dato de ellos, que ellos mismos lo preparan. El que ellos ya manipulan, lo ponen en un 53% de pobreza. En el otro, en el no oficial, que será el oficial, 80%. En el que no meten la mano los venezolanos, el gobierno, 80% de pobreza. 8 millones de exiliados. Y el tío quiere mandarles a la luna a los pocos que les queda allí. A los que les queda allí los quiere mandar a la luna, en lugar de buscar la pobreza, la riqueza del país. 115% de inflación, que es una broma, 15.
El dato no oficial, como les decía, está en el 400%. Lo que está haciendo Venezuela es decir que Argentina tiene 110, pues yo 115. Para que no me digan que estoy muy lejos. ¿Y el salario mínimo? Yolanda Díaz. Mira, los que van a la luna, $5,30 de salario mínimo mensual. Menuda riqueza ha llevado el comunismo a Venezuela. Menuda riqueza. Menuda riqueza. Y luego se quejan de Milei. Y miren lo contentico que está el buen hombre ahí. Es irónico. Con la sonrisica esta de... Y vamos a ir a la luna los venezolanos. Manda narices. Manda narices. 8:45 de la mañana. Alemania, que tampoco está para hacer demasiadas sonrisitas, donde el número de insolvencias empresariales tiene esta fotografía. ¿Qué puede salir mal? Si va la economía europea como una máquina. Ay, no, que son insolvencias. Es irónico. Número de insolvencias empresariales aumentando. En junio, solo en junio, quebraron 1.548 empresas. ¿Qué puede salir mal? Von der Leyen, Scholz. ¿Qué puede salir mal? Y ahora le dejáis a Lagarde que suba los tipos de interés un poquito más. 36% interanual. 36% interanual. Con una economía pseudo en recesión. Estanflacionaria completamente. En el primer semestre de 2023, los tribunales alemanes informaron de 8.571 insolvencias empresariales. Un 20,5% más que en el semestre de 2022. Pero, ¿qué puede salir mal? Si está todo fenomenal, ¿no? ¿No va no todo alcista? ¿No es todo alcista? Toma, alcista las insolvencias. Fíjense la fotografía que se va marcando en una Europa que luego dice ataca a los chinos por el dumping en los vehículos. Pero si el problema está interno, el problema está en la raíz del problema ahora mismo europeo. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana la fotografía de donde parece que está el tipo terminal de la Reserva Federal después de ver el dato de inflación de ayer. Prácticamente inamovible. 5,6, 5,6, 5,6. Muy diferente sería que la semana que viene, cuando Powell hable, esto se nos vaya aquí. Ojo con el 6%, ¿eh? Que Bullard ya lo dijo hace mucho tiempo, que los tipos debían caminar al menos hacia allí. Pero por ahora, tipo neutro, tipo terminal de la Reserva Federal, el tipo al que vamos a llegar en la parte final, 5,6%. Miren el siguiente gráfico. Actualmente solo hay un 9%. 9%. Aquí lo tenemos, ¿eh? 9% de probabilidades de que se produzca una subida de tipos de 25 puntos básicos en la reunión de la Reserva Federal. Sin embargo, las probabilidades de otra subida de tipos se acercan para finales de año a un 50%. De tal manera que, fíjense cómo ya empieza a subir todo el movimiento de subida de tipos aquí. ¿Dónde? Entre el final del año, 13 de diciembre, y el movimiento de tipos que puede ser también en el inicio del 2024. La clave fundamental como inversor, como empresario, como ejecutivo que tiene que tener ahora mismo usted es el trabajo contra la inflación está muy lejos de terminar. No ha terminado. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana la manera en que, según JP Morgan, el exceso de liquidez se está agotando. Y si parece que esa liquidez se está agotando, es precisamente porque ¿qué se está agotando? Cuando nos dicen, no, pero es que el exceso de liquidez sigue siendo la clave que mueve al mercado. Sí, pero se está agotando. El actual exceso de liquidez en los hogares asciende a 1,4 billones de dólares. 1,4 billones de dólares. Sin embargo, en mayo de 2024 se acabó. Según JP Morgan, el exceso de ahorro de los hogares se está agotando a un ritmo de 100.000 millones de dólares al mes. ¡Ay, nada! 100.000 millones de dólares al mes. Es como se va agotando del bolsillo de las familias en Estados Unidos la cantidad de dinero que tiene ahorrado. Esta es la razón, además, por la que los niveles de deuda de los hogares se empiezan a disparar de una manera agresiva y los tipos de interés elevados golpean ahí precisamente a ese movimiento de los hogares, que ven como cada vez es más difícil poder seguir con el mismo nivel de vida porque ya ni tan siquiera el banco te da la opción ya de una
de un préstamo para un coche, de una ampliación de la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. No solo es la vivienda. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana como el repunte inflacionario en este gráfico de Charlie Vilelo que vimos en la jornada de ayer viene sobre todo porque hay un mínimo, sobre todo, de comportamiento inflacionario que se está perdiendo. Gas parece que sí que sigue aguantando, pero fuel oil, que ha aportado un gran comportamiento bajista en el año, se está marchando. De tal manera que este comportamiento que ha tirado de la inflación se está marchando, gasolina, fuel oil, en un momento en el que era importante continuar o llegar a la última milla. No hacer la última milla, sino llegar a ella. Estar en un entorno de 2,8, 2,7, 2,9, donde ya la inflación estuviera muy cerca del objetivo. En cuanto se ha acercado ha sido como un calambrazo. Calambrazo que vuelve a retornar la inflación hacia el 3,7%. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana cómo los bancos están endureciendo con toda esa fotografía rápidamente todo el movimiento crediticio de préstamo que están haciendo. Eso venimos diciendo en los últimos días, gráfico de Game of Trades, que dice la Reserva Federal planea mantener los tipos más altos por más tiempo. ¿Cuándo o qué ha producido todo este movimiento? El riesgo de una crisis crediticia ahora mismo es extremadamente elevado. Miren el gráfico porque nos estaría apuntando 3 momentos clave. El momento de crisis de 1990, el momento de crisis.com, el momento de crisis inmobiliaria bancaria. Pero estamos ya en un momento de intentar marcar ese endurecimiento crediticio por parte de la banca con un impacto importante sobre el conjunto de la economía. Porque, como dice el gráfico, ese endurecimiento crediticio está anticipando la recesión. No hay manera de evitarlo. Va a la empresa, pide el préstamo y dice, pues te va a costar más por intereses de la deuda casi que por lo que está usted pagando. Ayer les decía, y es un buen ejercicio, miren si les ha subido la hipoteca, por ejemplo aquí en España, miren cuánto ahora está pagando de intereses y de principal. Y verá que desde que le han hecho el primer cambio, el cambio es brutal. Si usted está pagando, por ejemplo, estaba pagando para un préstamo de unos 220.000 euros, unos 600 euros de principal y muy poquito de intereses, ahora está pagando usted muy poquito de principal, 300 euros, 300 y pico, y unos 600 de intereses. Fíjense cómo ha cambiado la fotografía de ese variable. Miren el siguiente gráfico que nos lleva también a otro punto de Game of Trades que nos pone en las últimas horas clave para entender la fotografía y que nos da una excepción, 1967. Este no es el anterior. A ver si podemos verlo. Este es el siguiente. Si podemos ver, este es el anterior. Dice, Game of Trades marca con datos de Bloomberg esa fotografía de actividad manufacturera. Cómo están los PMIs, cómo está la industria, cómo están las fábricas. Y dice, siempre han llegado a una recesión desde 1956, con la excepción de 1967. Aquí sí que se consiguió evitar que esa caída manufacturera acabara en una recesión. Aquí se coge bien fuerte, por ejemplo, Jerome Powell para decir que no va a haber una recesión. Pero fotografía clave de la mañana, Banco Central Europeo, Banco Central Europeo, Banco Central Europeo. Y a partir de ahí, geopolítica está jugando sobre todo entre Europa y China una partida bastante complicada sobre los coches eléctricos y la fotografía de la guerra de Ucrania viene más calmada a pesar del empuje que le dio ayer Corea del Norte. No sé si podemos conectar con Frankfurt, donde nuestro compañero Sergio Fernández va a estar durante todo el día contándonos esa reunión del Banco Central Europeo. Sergio, muy buenos días. Muy buenas, José. ¿Cómo es la fotografía? ¿Cómo se prevé que se habla allí en Frankfurt alrededor de esta reunión? Y si después, sobre todo de conocer el dato de inflación en Estados Unidos ayer, todavía hay más presión para ver si esa pausa llega o si lo que de verdad hay es una nueva subida de tipos y un empeoramiento de la previsión de inflación a medio plazo por parte del BCE. Pues estamos, José, ante la decisión más reñida por parte del Banco Central Europeo en los últimos meses, en los últimos años,
para que se hagan una idea nuestros espectadores, ayer el mercado estaba más o menos 50-50, de hecho en algunos momentos incluso había más posibilidades de una pausa, en torno al 40%, pero lo que te puedo adelantar en estos momentos es que están empezando a girarse las tornas. Hace apenas unos minutos, hace poco menos de una hora, el mercado ya tenía un 66% de opciones de que haya una nueva subida de tipos de 25 puntos básicos, pero es que parece que las tornas están cambiando por minutos y que bueno, todo va decantándose a una nueva subida de tipos. De hecho, para que se hagan una idea, ya hay un 75% de opciones. Esto es lo que está descontando el mercado en estos momentos, que, como te digo, a la espera todavía de Christine Lagarde, a la espera de giro de acontecimientos en los próximos minutos, todo apunta, según por lo menos están empezando a vaticinar los mercados, para una nueva subida de tipos. Los economistas son algo más cautos, algo más precavidos, de hecho apuntan a un 50-50, más o menos lo que teníamos el día de ayer, pero los últimos rumores, las últimas informaciones que vamos conociendo por aquí apuntan a una nueva subida de tipos y vemos pues que poco a poco se va decantando. Otro de los puntos claves en el día de hoy, lo apuntabas tú precisamente, José, estamos pendientes de la inflación y estamos sobre todo pendientes de la estanflación. Es otro de los temas que se están comentando aquí también, pues que añaden más presión, en este caso a Christine Lagarde y sobre todo al Banco Central Europeo, de cara ya no solo a esta reunión, sino también a la siguiente. De hecho también, claro, hay preocupación porque va a ser, en caso de que termine subiendo los tipos, va a ser la 10ª subida consecutiva. Por ejemplo, para que se hagan una idea, la tasa de depósitos bancarios va a alcanzar máximos desde 1999, en torno al 4,25%. Los tipos van a alcanzar el 4,50%. Bueno, una auténtica barbaridad, que de hecho, bueno, pues lo que hacía era de alguna forma prever que íbamos a tener una pausa, que iba a haber un poco de relajación, un poco de, bueno, pues como digo, de relajación después de una política muy restrictiva, pero lo que te puedo decir en estos momentos, José, a eso de las 9 de la mañana aquí en Frankfurt, es que todo apunta a una nueva subida de tipos y que sobre todo los mercados empiezan a descontar ya una subida de 25 puntos básicos. Seguimos atentos a todas las informaciones, por supuesto vamos actualizando aquí a nuestros espectadores en Negocios Televisión. Sergio, que lo más o la noticia más positiva de Frankfurt es el sol que tienes ahí atrás, ¿no? Que hoy, este año también se puede esperar que ese aumento de los precios energéticos venga compensado por un invierno más caluroso. Hombre, vemos ahí detrás que tienes un espectáculo, ¿no?, de bicis pasando, que sí tenemos un poquillo más de frío, pero tú vas en camisa y la mayoría de la gente no lleva ni medio abrigo, es decir, septiembre relajado, madrileño en Frankfurt, como el año pasado. Significa que igual la energía tampoco impacta tanto inflacionariamente si se consigue no la transición energética, sino que precisamente tengamos buen tiempo, ¿no? Parece que allí buen tiempo hay, ¿no? Sí, de momento el tiempo aguanta bien, ojo, porque estamos en septiembre y venimos de, bueno, de todo lo que sucedió en la pandemia con el COVID y las vacunas. Sabes que la siguiente emergencia va a ser climática, así que nosotros, si te parece, José, no vamos a dar más alas, tenemos suerte en el día de hoy. Hace calor, ya te digo que ayer el tiempo no era tan benigno, teníamos bueno, pues cierto fresquito, así que de momento no nos podemos quejar. Como ves, estamos en camisa, estamos bien y sobre todo estamos entrando en calor ya, José, porque estamos expectantes, estamos deseando ya saber la decisión de Christine Lagarde, que va a tener lugar en poco más de 5 horas. Y aquí el ambiente también está muy caldeado porque, como te digo, bueno, pues estamos ya, la economía europea es que no puede restringirse mucho más, no podemos aguantar muchas más subidas de tipos y todo apunta a que vamos a tener una nueva subida y bueno, pues está, como ves, el ambiente bastante caldeado por aquí. Gracias, Sergio. Seguimos hablando desde Frankfurt, seguiremos durante toda la mañana dando la fotografía de lo que está viviendo en las puertas del Banco Central Europeo y también dentro de la rueda de prensa con Christine Lagarde. 8:58, 2 minutos para que hable la renta europea.